Dios exige de nosotros santidad. Dios nos anhela santos. Desde el momento que creíste, Dios te separó. Habrá gente separada para Dios acá. Dios te apartó. Nos apartó del pecado. Nos apartó de las tinieblas. Nos apartó de Egipto o del mundo. Nos apartó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Cada uno de nosotros somos la evidencia visible de algo extraordinario que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Somos gente diferente. Somos una iglesia diferente. ¿Y qué es aquello que nos hace diferente, Dios? ¿Qué es aquello que nos hace diferente? La palabra. ¿Qué es aquello que nos hace diferente? El hecho de que por obra del Espíritu Santo su vida y la mía ha sido transformada. Su vida, mi vida, ha sido transformada de manera tal que el mundo puede ver a la verdad que esa gente son diferentes. Porque ha ocurrido un cambio glorioso en nosotros. Y usted está consciente personalmente que como hijo, habrán hijos acá en la casa. Entiéndase que no todo el mundo es hijo, pero aquellos a quien Dios llamó hijos, somos hijos por su gracia, somos hijos no meramente por ser criaturas de Dios, sino porque lo aceptamos a Él como nuestro Padre eterno. Somos hijos legítimos de Él, porque usted y yo hemos confesado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, todo aquel que le recibe, todo aquel que lo confiese a Él como Señor y Salvador, viene entonces a ser, además de una criatura por creación, un hijo de Dios. Y como hijos, gloria a Dios, Dios demanda que seamos santos. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y en esa imagen y semejanza está el atributo de Dios, de uno de los muchos atributos de que Él es un Dios ¿qué? Santo. El Dios a quien nosotros adoramos, al Dios a quien nosotros servimos, al Dios de quien nosotros hablamos, testificamos, es un Dios que exige de nosotros una vida de santidad y nos llama a ser santo por cuanto Él es santo. Y todo lo que se relacione con Dios tiene que ser santo, por cuanto Él es santo. Es un atributo moral de Él. Y como atributo de Él, Él se manifiesta en un ambiente de santidad. Y se manifiesta a un pueblo que procura ser santo en obediencia a la palabra del Señor. No basta con meramente entender y saber lo que Él pide de nosotros, sino que nosotros nos sujetemos a lo que Dios está pidiendo. Porque cierto es que conocemos y decimos conocer a Dios. Oiga, pero qué mucho cuesta vivir a la estatura de lo que Dios pide de nosotros. Tenemos una clara definición de Dios, tenemos una clara interpretación de su palabra, tenemos un claro conocimiento de lo que Él espera de nosotros, pero cuesta, pero no es imposible. Si hay un tiempo donde se necesita vivir consagrado para Dios y vivir en una vida de santidad habiendo sido separados para Él, es este tiempo. Quizás hay quien piense es imposible, porque los tiempos son malos y peligrosos. Precisamente por cuanto son malos y peligrosos es que necesito acercarme más a Él y procurar vivir esa vida de santidad. Si usted desea vivir una vida santa, usted lo puede hacer.
Dije que si usted quiere vivir una vida santa, usted lo puede hacer. Así es. Sí, amén. Usted puede. El hombre determina si vive o no para él, si acepta o no lo que Dios pide de nosotros. Usted lo determina, usted es la persona que decide si va a agradecerle a Dios lo que Dios haya hecho con su vida, viviendo una vida santa. Y cuando hablamos de vivir una vida santa, hablamos de vivir una vida transparente, una vida limpia, una vida pura, una vida de testimonio, una vida que proyecta evidencia, una vida donde usted manifiesta lo que Dios ha hecho en su vida y el mundo puede leer su carta, porque somos cartas abiertas a la disposición para que todo el mundo vea lo que Dios hizo conmigo, para que todo el mundo pueda leer mi testimonio, para que todo el mundo pueda ver con sus ojos lo que Él hizo conmigo, no tan solamente en la confesión que hago de lo que Él hizo, sino que el mundo puede ver lo que Él ha hecho en mi vida, porque la vida suya y mía es una vida ejemplar, una vida que da testimonio, una vida que da evidencia, y a donde quiera que estemos, a donde quiera que podamos ir, usted será el mismo. Aquí, en el ambiente del hogar, en el ambiente del trabajo, en el ambiente de la escuela, a donde quiera que nos encontremos, seguimos siendo esa misma persona separada por Dios. Y aunque somos seres humanos con debilidades, con situaciones, con imperfecciones, pero en medio de esa realidad Dios nos separó. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Te separó a ti y a mí porque Dios creyó en ti. Usualmente hablamos de creer en Dios, pero además de haber creído en Dios, Dios ha creído en nosotros de manera tal que Él cree que tú le puedes ser fiel a Dios, que tú sí te puedes guardar para Dios. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Él quiere que tú y yo nos guardemos para Él. Y cuando uso el término de guardarnos, me estoy refiriendo a vivir, el hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si tú determinas servir a Dios, lo logrará. Si tú y yo determinamos serle fiel a Dios, lo logrará. Si usted determina triunfar en la vida cristiana, usted lo logrará. Porque si tú le crees a Dios y has conocido a Dios y como hijo de Dios has experimentado la salvación y has experimentado la transformación y entiendes que Dios te ha separado, Él hace posible que todas las cosas se hagan posibles en su nombre, en su vida y en la mía, porque Dios te escogió para que triunfes. Dios te escogió para que des testimonio. Dios te escogió para que viva y vivamos una vida de santidad. Un tema no muy tocado en estos días. Se habla mucho de gracia. Y por cierto, por gracia somos salvos. Pero esa gracia es precisamente la que nos permite vivir una vida santa. Se habla mucho de gracia, del perdón, de la salvación, de la restauración. Y lo hemos experimentado, pero ahora me corresponde a mí mantener esa salvación. Mantener la experiencia de la salvación, mantener mi testimonio en alto, mantener mi vida encendida como luz y faro para que otros vean lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria al Señor. Y de esta manera poderle expresarle al mundo, a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, de escuela, allí en la comunidad, a la verdad
allí va un hombre, una mujer, un joven, un niño de Dios, por cuanto ha vivido una experiencia y su vida revela o proyecta una vida de santidad. Dios te ha separado y nos separó en este tiempo para que seamos luminares en el mundo. Para que seamos, fíjese lo que le estoy diciendo, para que seamos. Y siendo luminares en el mundo recibe un mensaje suyo y mío y pueden ver la imagen de Dios y la semejanza de Dios en nuestras vidas, porque estamos viviendo una vida de santidad, una vida de consagración, una vida ejemplar en todo el sentido de la palabra. Más que religiosos, somos santos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay muchos religiosos que de santidad y de santo muy poco tienen. Él demanda que seamos santos. Vayamos un momentito allí sentados como estamos al Salmo 93:5. Salmo 93:5. Uno que tenga voz de trompeta, levántese y léeme ese salmo. Quien sea, el que lo tenga, con voz de trompeta, levántese y léame ese salmo. Tu testimonio muy firme. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¡Amén! La santidad conviene a tu casa. ¿De qué casa está hablando? De mí. Está hablando de nuestra casa. Está hablando de esta casa. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando el salmista de la majestad de Jehová. Y cómo es que la naturaleza le adora, cómo es que la naturaleza le sirve, cómo la naturaleza le honra. Y si la naturaleza le honra y le sirve, ¿cuánto más no debemos nosotros de honrarle a Él viviendo una vida de santidad? La santidad conviene a tu casa, por cuanto los testimonios de Él son muy fuertes y firmes. Oh Jehová, por los siglos de los siglos y para siempre. Su santidad es una de las características o uno de los atributos de Dios, en la cual nos hace entender que una vez santos debemos de mantenernos ¿qué? Santos. La santidad conviene porque ¿quién es el que se beneficia de esa vida santa? Nosotros. Él demanda santidad y Él demanda esa santidad porque a ti y a mí nos conviene. Somos beneficiados cuando vivimos esa vida de santidad y somos santos delante de Él. Cuando somos santos y vivimos una vida de santidad, le adoramos con libertad. El Salmo 96:9 más adelante allí dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. O sea que nada impuro puede adorar, nada impuro puede honrar, nada impuro puede agradar a Dios. Porque para poder venir ante su presencia, para poder orar delante de Él, para poder presentarnos delante de Él, tenemos que presentarnos rendidos delante de Él con una vida pura, limpia, santa ante sus ojos. Cuando hablo de esa santidad, hablo de esa naturaleza divina de Dios en nosotros. Porque a veces definimos la santidad de una forma tan barata. Cuando Dios define la santidad como parte de la naturaleza misma de Él en nosotros. Dios no puede habitar donde no haya una casa limpia y santa. Dios habita donde hay santidad. Dios habita en una casa transparente. Dios habita en una casa, gloria al Señor, donde